Como saben, yo estoy dando los por qué, estoy respondiendo a algunas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué oramos? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué la salvación? ¿Y por qué de un montón de cosas? Que es algo que nosotros tenemos que saber responder. Cuando alguien nos llegue a decir por qué tal cosa, nosotros podamos encontrarlo en la palabra de Dios y respondérselo. El domingo pasado, no el anterior, estuve dando el por qué alabamos. El por qué alabamos. Y hoy vamos a estar viendo también acerca de la adoración y vamos a ver por qué la adoración es un estilo de vida. ¿Por qué la adoración es un estilo de vida? Obviamente que cuando nosotros hablamos de adoración, inmediatamente lo relacionamos ¿con qué? Con el canto de la congregación. Con eso enseguida, cuando hablamos de adoraciones, cantamos en la iglesia. Y está bien, porque fíjense ahí en Hebreos, capítulo 13, versículo 15. El autor de Hebreo nos dice lo siguiente: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y así tenemos varios pasajes más que nos exhortan a adorar a Dios con nuestro canto, con nuestra alabanza, juntos en la congregación. Pero esto es solo una parte del estilo de vida que adora a nuestro Señor. Es una parte solamente. Y entonces, para poder comprender mejor la adoración como un estilo de vida, vamos a responder 3 preguntas. Una de ellas va a ser: ¿qué significa la palabra adoración? La otra va a ser: ¿cuáles son los requisitos para este estilo de vida? Y por último, ¿de qué manera agradamos a Dios? Entonces, ¿qué significa la palabra adoración? ¿Cuáles son los requisitos para tener este estilo de vida? ¿Y de qué manera agradamos a Dios? Veamos entonces el primer punto. ¿Qué significa la palabra adoración? John MacArthur, en su libro Adorar, la máxima prioridad del creyente, dice así: el Nuevo Testamento emplea varias palabras para adoración. Particularmente, hay 2 de ellas que son altamente significativas. La primera palabra es proskunio. Proskunio es un término usado comúnmente que significa besar a o besar la mano o inclinarse, y también podemos decir que postrarse en homenaje. Un ejemplo para esta palabra es que tenemos el ejemplo con los perros, por ejemplo. Nosotros cuando ponemos la mano a un perro, enseguida te lame la mano, ¿vieron? Mientras no te muerden, te lame la mano. Pero esa es la palabra proskunio muchas veces. Es inclinarse, besar la mano, inclinarse, postrarse en homenaje. Es alguien que admite o destaca el sentimiento de asombro. Sigue diciendo MacArthur, es la palabra para adoración que relaciona adoración con humildad. Adoración con humildad. O sea que proskunio es eso, se postra porque está reconociendo a alguien humildemente. Eso es lo que es la palabra proskunio. La segunda palabra, dice John MacArthur, es latreu, lo cual sugiere reconocimiento del honor o rendir homenaje. También podemos decir que es rendir servicio o rendir culto. Los 2 términos aplican la acción de dar, ya que la adoración es dar algo a Dios. Es dar algo a Dios. Son 2 términos importantísimos que encontramos lo más frecuente en la Biblia cuando nosotros obviamente vemos en el texto original, en el griego. Por otro lado, tenemos también el término en latín, que es más cerca de nosotros, de donde viene, de donde sale nuestra palabra adoración, que es adorare.
adorare, y que está ligada al concepto de dignidad. Con estos términos entonces podemos decir que adoración, y voy a citar nuevamente a John MacArthur, dice reconocer a Dios su dignidad o declarar y afirmar su valor supremo. Reconocerle a Dios su dignidad o declarar y afirmar su valor supremo. Y esto se hace por medio de la alabanza, el canto, las acciones de gracia y también a través del servicio. Este deseo, sigue diciendo John MacArthur, apasionado y desinteresado de dar a Dios, es la esencia y el corazón de la adoración. Debemos recordar que nosotros fuimos creados por Dios con un propósito, es darle honor, darle alabanza a Dios. Esta adoración muchas veces debe traer un temor reverente delante de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras conciencias deben quedar cautivadas por la majestad de Dios. Por eso le rendimos homenaje a Dios, le rendimos honor a Dios. Veamos algunos pasajes que hablan acerca de estas dos palabras, proskunio y latreo. Fíjense ahí en Juan capítulo 9, versículo 35. Hay una situación de ahí de un hombre que había sido sanado y fue expulsado del templo. El versículo 35 de Juan capítulo 9 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues lo has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró, se postró, proskunio, adoró al Señor Jesús. Apocalipsis, vayan ahí a Apocalipsis. Yo voy a tocar nada más 3 pasajes porque son un montón. Apocalipsis capítulo 7, versículo 11. Dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Proskunio, otra vez, a Dios. Adoraron a Dios. Veamos ahora un ejemplo de la palabra latreo. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses 3, 3. Dice así el apóstol Pablo a los filipenses: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos, latreo, servimos, damos servicio a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Como vemos entonces, la adoración es reconocerle a Dios, como decíamos recién, su dignidad y declarar y afirmar su valor supremo. Y esto se hace por medio, como decía, por medio de la alabanza, por medio del canto, por medio de la acción de gracia, pero también por medio del servicio, Teniendo en claro entonces estos términos, pues ya estamos listos para responder la siguiente pregunta, que es: ¿cuáles son los requisitos para este estilo de vida? ¿Cuáles son los requisitos para este estilo de vida? Para ello, nosotros vamos a ver allí en Juan capítulo 4 una conversación que tuvo el Señor Jesús con una mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Esta conversación nos da el principio de quiénes pueden tener este estilo de vida. Juan 4, entonces, el versículo 5, vamos a ver. A partir del versículo 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José.
y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, cerca del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Que soy yo mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vamos a detenernos un poquito acá para poder entender el contexto de lo que está pasando acá. Para entender esto, esta conversación, nosotros necesitamos saber quién eran los samaritanos. Los samaritanos fue una división de Israel. Allí, más o menos en el año 912, después de la muerte de Salomón, ustedes lo pueden ver ahí a partir del capítulo 12 de Primero de Reyes. Esta división fue porque 10 tribus de Israel no habían aceptado al sucesor de Salomón, a su hijo Roboam, quien iba a tomar el trono porque era su hijo. 10 tribus dijeron: no lo vamos a reconocer. Y junto a Jeroboam salieron o se dividieron de Israel. Entonces Israel quedó dividida en dos partes: el reino del norte, que se llama Israel, y el reino del sur, que lo vemos como Judá. El reino del sur estaba constituido por Judá y parte también de Benjamín. Ahora es interesante porque este Jeroboam obviamente no quería ir a Jerusalén, donde estaba el templo que Dios había dicho que tenía que construir, que lo construyó Salomón, para que ahí todos los israelitas puedan ir a adorar a Dios. Y Jeroboam dijo no, que nadie podía bajar a Jerusalén. ¿Y qué es lo que hizo? Él mandó a construir templos, lugares de adoración, para que esa gente, esas 10 tribus de Israel, del reino del norte, puedan ir a adorar ahí. Y comenzó a decirle que ese era el lugar que Dios había mandado para que adoren. Obviamente que cuando vino la invasión de los asirios, ahí causó su destrucción total del reino del norte. La historia sigue, ¿no es cierto? Fueron deportados, masacrados, etcétera, pero después vuelven, pero los asirios vienen y también comienzan a estar ahí en Israel, en el reino del norte. Y entre los judíos que había y los asirios que estaban viviendo, se comenzaron a fusionar, se comenzaron a hacer matrimonios mixtos. Y entonces los judíos comenzaron a ser una raza mixta. Por eso los judíos repudiaban a los samaritanos. Y por eso nosotros vemos que acá el apóstol Juan nos aclara. Dice, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Imagínense que los judíos hacían un recorrido impresionante. Estaba Samaria y para que los del sur pasar por el otro lado no cruzaban por Samaria. Hacían más kilómetros alrededor así para no tocar ni la periferia de Samaria. Y estamos acá en esta conversación. Y Jesús le pide de beber a esta mujer samaritana. Y Jesús le comienza a demostrar que nada sabía de él esta mujer. Nada sabía de él. En el versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. Obviamente que no me voy a desarrollar el capítulo 4 de Juan, el capítulo 4 de Juan, porque vamos a estar 2 o 3 días. Y la conversación sigue. Y ahí nosotros podemos ver que Jesús empieza a mostrarle el pecado de aquella mujer. Pero es interesante lo que responde la mujer. Ya le mostró su pecado. Pero la mujer dice lo siguiente. Versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, Sicar.
Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Algo tenía una idea. Obviamente había nacido en Samaria y solamente los padres le habían dicho, acá se adora al verdadero Dios. Y los judíos decían, no, en Jerusalén se adora al verdadero Dios. Y se lo expuso al Señor Jesús. Pero es interesante la respuesta de Jesús con respecto al lugar de la adoración. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús lo que está haciendo es afirmarle que no va a haber un lugar exclusivo para adorar al Padre. No va a haber un lugar exclusivo para adorar al Padre a partir de su venida. La hora viene y ya estoy presente. Pero antes de seguir hablando Jesús, les dice lo siguiente: vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Y por qué le dijo esto, Señor Jesús? ¿Por qué se lo dijo? Porque también los samaritanos, cuando se dividieron, desecharon también las Escrituras. Ellos solamente tomaron los 5 primeros libros. Los otros los desecharon. Entonces no tenían el Antiguo Testamento completo. Y eso impedía conocer verdaderamente a Dios. Ese Dios que se había revelado en ese momento progresivamente en todas las Escrituras, que en este caso es el Antiguo Testamento. Es allí, obviamente, en el conjunto del Antiguo Testamento, donde se nos dice y donde se les decía quién es Dios, cómo debían acercarse a Él, cómo debía adorar a Dios. Es ahí donde ellos se encontraban. Su error los llevaba a adorar entonces a un Dios que no era el Dios revelado. No era el Dios revelado. No era el Dios que había dicho que un día enviaría un Salvador. Que obviamente los profetas lo habían dicho y ellos habían rechazado a todos los libros proféticos. Nosotros, dice Jesús, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, ¿por qué adoraban lo que saben? Obviamente, porque ellos tenían la revelación de Dios, el Antiguo Testamento. Y allí le decían, como decía recién, cómo se debía adorar. Y allí le daba la esperanza de que iba a venir un Salvador. Por medio, obviamente, si uno lee todo el Antiguo Testamento, ya desde Moisés le había dicho que se iba a levantar un profeta y a él lo iban a escuchar. Pero como no tenían toda la revelación progresiva, se estaban perdiendo de los salmos, se estaban perdiendo de los jueces, se estaban perdiendo todos los profetas y les estaba diciendo que iba a venir un día un Salvador. Entonces Jesús, nosotros sí sabemos cómo se debe adorar. ¿Por qué? Porque en la misma palabra dice que la salvación iba a salir de los judíos. La pregunta que cuando uno lee esto se puede hacer es: ¿qué pasa cuando alguien tiene un conocimiento parcial de las Escrituras? ¿Qué pasa cuando alguien tiene un conocimiento parcial por las Escrituras? Pasa que al tener un conocimiento parcial, como lo tenían los samaritanos, se pierde el porqué y el cómo de la salvación del hombre. Se pierde el porqué y el cómo de la salvación del hombre. Yo no puedo leer el Nuevo Testamento solamente y desechar el Antiguo Testamento, porque si no yo tendría algo incompleto. Jesús, ¿para qué me vino a salvar? Esa es la respuesta que yo encuentro en el Antiguo Testamento, perfectamente desarrollada. Y si yo no leo el Nuevo Testamento, tengo también una parcial interpretación de la palabra de Dios, porque me voy a quedar esperando al Mesías.
como hacen los judíos en el día de hoy. Por eso nosotros tenemos que leer toda la palabra de Dios, porque eso se nos fue revelado. Esta mujer necesitaba creer de una manera correcta para adorar a Dios. Ella necesitaba creer de una manera correcta, porque no lo sabía. Pero ¿cómo iba a suceder esto? ¿Cómo iba a suceder esto? Dice el versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ella necesitaba nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Porque esta adoración es espiritual. Esta adoración es espiritual. Cuando nosotros hablamos de espiritual, obviamente no estamos hablando de esas experiencias extasiosas, si se puede decir, que entran en éxtasis o cosas por el estilo. No, adorar en espíritu es adorarlo como una nueva creación, como una nueva criatura. Eso es adorar en espíritu. Es haber nacido de nuevo. Pero hay algo más en la respuesta de Jesús. Dice, el Padre busca estos adoradores o a tales adoradores. Y para entender esto tenemos que entender todo el contexto del Evangelio de Juan. No es que una persona se puede convertir por sí sola en adoradora. Nadie puede agarrar y decidir, decir, yo hoy, a partir de hoy, voy a ser un adorador. No. De acuerdo a la carta de Juan y de acuerdo a lo que el Señor Jesús dice, Dios es el que busca, llama a los que va a salvar. Él es el que convence de pecado. Él es el que le abre los ojos al Evangelio. Él es el que le da vida a ese corazón que está muerto. Y entonces ahí el hombre recién responde y se convierte en un adorador. Eso es lo que necesitaba esta mujer. Pero no solo se necesita un nuevo nacimiento. No solo se necesita un nuevo nacimiento, sino de acuerdo a lo que el Señor Jesús habla, se necesita también la verdad. La verdad. La verdad revelada en las Escrituras, donde Dios, como decía hoy, se ha revelado progresivamente, pero de una manera perfecta. Y nos dice cómo nosotros debemos adorarlo. Y Él se ha revelado de una manera perfecta a través de todas las páginas de la Biblia, comenzando desde Génesis de una manera progresiva y llegando al punto máximo, al clímax máximo de su revelación, que es en el mismo Señor Jesús. Ese fue el punto máximo de la revelación del Señor a través del Señor Jesús. Dice un comentario al respecto. En este contexto, el adorará en espíritu y en verdad solo puede significar, a nuestro entender, lo siguiente: tributar a Dios un homenaje en que participe todo el corazón y hacer esto en completa armonía con la verdad de Dios, según está revelada en su palabra. La adoración, dice este autor, por lo tanto, está dirigida al verdadero Dios que la Escritura presenta y que se ha revelado en la obra de redención. Entonces, para adorar a Dios como un estilo de vida, se necesita, en primer lugar, un nuevo nacimiento, un nuevo corazón. Y que ese corazón se presente ante Él humilde y rinda ante la majestad de Dios toda la adoración, reconociendo todos sus atributos.
todos sus atributos. Pero además, obviamente, para saber cómo se debe adorar, cuáles son los atributos de Dios, se necesita la verdad. Entonces es un nuevo nacimiento con la verdad que me está diciendo quién es Dios. Y yo ahí puedo, como decíamos al principio, proscuño a Dios, rendirme ante Dios y adorarlo. Entonces, ambas cosas van de la mano. Ambas cosas van de la mano. Espíritu y verdad nunca se deben separar, jamás. Espíritu y verdad. Y este es el error que tenía la mujer por la pregunta que le había hecho. Si nosotros notamos lo que la mujer decía, fíjense que dice, ¿dónde se adora? ¿Aquí o allí? Ustedes dicen, nosotros decimos. Y eso es un error, no tiene que ser así. Nosotros no tenemos el derecho de decir cómo adorar a Dios. Solo Dios tiene la máxima autoridad de decir cómo se debe adorar su propio nombre. Y Él dice, en espíritu y en verdad. Y es así. Por esa razón, ninguna persona que no ha nacido de nuevo puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ni tampoco puede llevar un estilo de vida como las Escrituras dicen que tenemos que llevar. Que ese estilo de vida adore a Dios completamente. Fíjense ahí en Romanos 8:8. Romanos 8:8. Ahí nos está diciendo por qué no una persona puede adorar a Dios si no nació de nuevo. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Obviamente que este es un pasaje también para poder discutirlo más ampliamente. No es que el tema del cristiano carnal y etcétera. No, acá cuando habla de la carne específicamente en Romanos, está hablando acerca de alguien que no nació de nuevo. Está el espiritual, el que nació de nuevo, y el carnal que no nació. Y los que no nacieron de nuevo, dice, no pueden agradar a Dios. Hebreos 11. Versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Dice Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible, fíjense cómo dice el autor, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una persona puede ser honesta. Una persona puede hacer todo lo moralmente correcto. Una persona puede ser un ejemplo en su trabajo, el mejor ciudadano. Una persona puede tener la mejor familia. Una persona puede tener aún a sus hijos, pero que son angelitos, no angelito como angelito, angelitos literales. O sea, una persona puede ser, pero perfecta a los ojos de los hombres. Pero nunca va a poder adorar a Dios, porque lo hace sin fe, porque lo está haciendo con un propósito personal, pero nunca, jamás para honrar a Dios. Nunca para honrar a Dios. En cambio, las personas que nacieron de nuevo, obviamente por la gracia de Dios en Cristo, que recibieron el perdón, que recibieron la salvación, que recibieron la justificación, que recibieron la adopción, etcétera, etcétera, ellos sí tienen un propósito. Ese propósito es que fueron salvos para alabar a Dios. Lo pueden ver en Efesios, no lo busquen, pero anótenlo si quieren. Lo pueden ver, eso es lo que Pablo dice en Efesios 1, del 3 al 14. Fuimos hechos, fuimos creados, fuimos salvados para adorar, para alabanza de la gloria de Dios. Así que sabiendo entonces que debemos nacer de nuevo, y esto es que tenemos una vida espiritual o que andamos en el espíritu, eso es espíritu, y que por medio de la verdad, la escritura, sabemos cómo adorar al verdadero Dios, entonces también por medio de las escrituras nosotros vamos a saber
cómo responder la siguiente pregunta: ¿de qué manera agradamos a Dios? Porque es en las Escrituras que nosotros encontramos este estilo de vida que adora a Dios. Entonces, ¿de qué manera agradamos a Dios? Obviamente que como personas creadas a imagen y semejanza de Dios, y habiendo sido redimidas, debemos vivir agradándole. Debemos vivir agradándole. Esta es nuestra responsabilidad. Esta es nuestra responsabilidad. Y como es nuestra responsabilidad, nosotros debemos traer honra a su nombre. Y debemos saber y conocer y escudriñar en las Escrituras cómo podemos traer honra al nombre de Dios. Veamos algunos ejemplos prácticos de cómo traer honra a Dios. Veámoslos en el ámbito de la iglesia. Lo primero que podemos decir es que la oración honra a Dios. La oración honra a Dios. Y no solamente la oración por nosotros, sino también por nuestros hermanos. Fíjense ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Colosenses 1, 9, 10. Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice así: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué oraba Pablo? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Como vemos, la oración honra a Dios. La oración honra a Dios. Pero la oración que honra a Dios es la oración que cuando nosotros oramos por nuestros hermanos específicamente, Señor, abrile su mente para que Él pueda conocerte mejor, para que Él pueda tener un entendimiento completo. ¿Por qué? Porque eso va a producir frutos en su vida. Y van a ser buenas obras, van a ser acciones buenas. Y cuando alguien, un hermano nuestro, hace acciones buenas, se cumple lo que dice el Señor Jesús en Mateo 5, 16. Honran a Dios con sus buenas obras. Porque los hombres van a ver las buenas obras y van a honrar el nombre de Dios. No solo debemos orar por nuestros hermanos, también orar por todos los hombres. Acompáñenme ahí a 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2. Ahora lo voy a leer de otra versión, que es la NBI, que está mejor explicado. Dice: así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia para todos. Dice, por todos. Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Observemos que dice el apóstol Pablo, que debemos orar por todos los hombres, por todos, pero especialmente, dice, especialmente por los gobernantes. Te guste o no te guste el gobierno de turno, esto trae honra a Dios. ¿Por qué? Dice, porque esto es bueno y es agradable a Dios nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Lleguen a conocer la verdad. Esto honra a Dios. Otra de las cosas también que honra a Dios en el ámbito de la iglesia
es la ayuda mutua. La ayuda mutua. Fíjense ahí en Hebreos 13, versículo 16. Hebreos 13, versículo 16. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Se agrada a Dios. Hay dos cosas que le agradan a Dios. Y le agradan a Dios porque es interesante porque lo toma como una ofrenda, un sacrificio. En primer lugar es hacer el bien, buscar el bienestar de mi hermano continuamente. Y la segunda cosa que acá se traduce como ayuda mutua es koinonía, compañerismo, compartir. Absolutamente todo, compartir aún los bienes materiales con aquellos que menos tienen. Eso honra a Dios. Ahora veamos también en nuestra vida cotidiana, cómo honramos a Dios en la vida cotidiana. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 1. Obviamente ya les digo, hay un montón de versículos más y más para hablar. Yo seleccioné solamente algunos y algunas cosas. Primera de Tesalonicenses 4:1. El apóstol Pablo le dice, por lo demás, ya había terminado de hablar, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos, pues os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como vienen, como dice, como de hecho ya andan. O sea, el apóstol Pablo entiende, yo lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, el apóstol Pablo entiende que ya están andando como Dios le agrada. Pero le dice, así abundéis en ello más y más, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os tengáis de inmoralidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que se debían abstener, pero esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, nuestra santificación, vivir vidas santas que le agradan a Dios. Esto es, debo ser crítico con mí mismo, debo observar cómo hablo, qué es lo que miro, qué es lo que estoy diciendo, cómo me estoy conduciendo frente a los demás, día tras día, en cualquier lugar. Y en cualquier lugar. Y si nosotros lo estamos haciendo, como acá lo estaban haciendo los de Tesalónica, estaban haciendo estas cosas, el apóstol Pablo invita, abundéis en ello más y más. No te conformes con lo que estás haciendo. No te conformes. Lamentablemente nosotros nos conformamos de la siguiente manera. Enseguida miramos al otro. Mira, me evalúo. Pero yo estoy haciendo más que este. No, abunden más y más. Más y más. Entonces, esa es lo que Dios quiere, su voluntad, que vivamos vidas santas. Con respecto a la familia, vamos a ver cómo honramos en el ámbito familiar. Primera de Timoteo 5:3. Primera de Timoteo 5:3. Dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. Yo lo leo también otra vez de la Biblia de las Américas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es agradable delante de Dios. Obviamente que la situación de las viudas
es totalmente diferente a la época de Jesús. Una señora que quedaba viuda literalmente estaba destinada a morir si no tenía ayuda de alguien, porque el gobierno no le daba ayuda absoluta. Nuestra situación es diferente, aunque la ayuda sea mínima del gobierno. Nosotros no tenemos que pedirle al gobierno que ayude más y más a nuestras viudas. Es nuestra responsabilidad, dice. Dice que si nosotros tenemos padres, que una madre viuda o padres ancianos, es deber del cristiano, sea hijo o sea nieto, de retribuir, de sostener a sus padres. No es porque se lo merecen. A veces hay muchos que se lo merecen, hay muchos. Pero no es la finalidad de esa, es porque esto honra a Dios, honra a Dios. También podemos observar lo siguiente en el ambiente familiar. Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Dice, hijos, sed obedientes a vuestros padres parcialmente. No, en todo. Dice, en todo. ¿Por qué, Señor, por qué voy a obedecer a mis padres en todos? Porque esto agrada al Señor. Aquellos hijos que todavía están bajo el techo de sus padres deben obedecer en todo a sus padres. Y no es obedecer por obedecer. Yo te obedezco, pero como decimos, yo estoy sentado, pero mi espíritu está parado. Bien rebelde. No es yo te obedezco porque te obedezco. Yo te obedezco porque mañana cuando yo me vaya de acá voy a hacer lo que se me da la gana. No. Es obedecer esto porque esto honra a Dios. Porque esto honra a Dios. Por eso los hijos obedecen a los padres. O deberían obedecer a los padres. Porque honran a Dios. En conclusión, entonces, todas estas cosas, obviamente, y muchas más, son las que hacen a un cristiano que su vida sea una vida de adoración. Cada una de estas cosas nosotros debemos practicarla, no solo en el ámbito eclesiástico, sino también en el núcleo familiar. Y muchas veces nos olvidamos del núcleo familiar. Decimos, bueno, oramos por nuestros hermanos, ayudamos a nuestros hermanos, pero si yo tengo un cónyuge que es cristiano o un hijo que es cristiano, es mi hermano. Entonces yo en el núcleo familiar, y más si son cristianos, se debe practicar absolutamente todo lo que las Escrituras nos enseñan. Todos los días debemos ser adoradores. Debemos sacarnos de nuestra mente que la adoración se limita solamente a la iglesia y al canto. No quiero decir que está mal, porque es lo que empecé diciendo en Hebreos 13:15, que Dios nos exhorta a alabar y a cantar juntos en la congregación. Pero esto es parte de la vida de adoración. La adoración debe ser practicada cada día, cada día. ¿Por qué debe ser practicada cada día? Pablo en 1 Corintios 6:9 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y el cual no sois vuestro? Así que cuando ustedes estén lavando los platos o trabajando, limpiando los pisos, cambiando los pañales, soportando al jefe que es el más insoportable que tenemos o el compañero de trabajo más insoportable, nosotros debemos recordar algo: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Su nombre debe ser exaltado. Su nombre debe ser exaltado en todo lo que hagamos. Dios está presente donde nosotros estamos. Dios está presente porque Él hizo morada en nosotros, mis hermanos. Hizo morada en nosotros.
Si por un momento Dios nos abriera el entendimiento o nuestra cabeza, así como lo hizo con el profeta Isaías y algunos profetas más, y le mostró ahí en el profeta Isaías la gloria de Dios. Y él cayó como muerto. Si por un instante en el lugar donde nosotros estemos, Dios hace eso, nosotros caemos como muertos frente a la presencia de Dios. Pero lo más grandioso es que Isaías lo vio por un momento en un templo. Nosotros somos el templo. Nosotros somos el templo. Él está en nosotros cada día, y donde nosotros estemos, Él va con nosotros, porque está con nosotros y en nosotros. Qué bueno que es esto. Realmente lo que nos pide Dios, ser adoradores en espíritu y en verdad. Ser adoradores en espíritu y en verdad. Y no tenemos que hacerlo con nuestras propias fuerzas. Gracias a Dios. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Y fíjese lo que dice: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es Dios, ese Dios de paz, que actúa en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ese Dios mismo que resucitó al Señor Jesús, ese Jesús que es nuestro gran pastor, es el que nos hace aptos, nos capacita, nos perfecciona. Él mismo produce en nosotros ese querer como el hacer, como dice Pablo en Filipenses, para que nosotros podamos hacer, Él hacer en nosotros y nosotros actuar en consecuencia, todo, absolutamente todo lo que le agrada. Así que, cuando estés en esos días que vos ves que nada de lo que estás haciendo trae honra a Dios, tómate un tiempo, pedile perdón a Dios, arrepentite de tus pecados y sabés qué tenés que hacer. Lo que la mujer sirofeniza hizo con el Señor Jesús. Fue a Él corriendo y se postró, o sea, proscuño, se postró ante el Señor y le dijo: Señor, socórreme. Esa es la vida que adora a Dios. Ese es el estilo de vida que Dios está buscando. Dependencia de Él. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias porque no nos has dejado solos. Tú nos pides que te adoremos y tu palabra nos dice cómo adorar, pero nuestra adoración es imperfecta. Pero te damos gracias porque tú te encargas de producir en nosotros una adoración que te agrada, porque tu nombre está en juego. Ayúdanos, Señor, a honrar tu nombre en cada momento, en cada lugar, y lo que hagamos sea para tu gloria. En el nombre de Jesús.